Córdoba, 1969. Una estrecha relación une a los estudiantes con los obreros. En mayo de ese año, la dictadura de Onganía dictó un decreto por el cual se derogaban el descanso del sábado inglés, es decir, la media jornada laboral. Al mismo tiempo, también anunció el congelamiento de los convenios colectivos y de los salarios. Los obreros industriales, que habían crecido en número desde el primer peronismo tras la instalación de varias fábricas y talleres metalúrgicos, promovieron una histórica rebelión popular. La medida de fuerza tendrá carácter de paro activo, haciendo los obreros abandono de sus tareas a las 10 de la mañana para dirigirse hacia el centro de la ciudad, donde a las 11 se realizará un acto frente al local de la CGT. El ESMATA y Lucifuerza convocaron a un paro activo con movilización para el 29 de mayo con la participación de la UTA. Ese día, nutridas columnas de obreros mecánicos conducidos por Elpidio Torres, junto a los trabajadores tranviarios de la UTA, conducidos por Atilio López, y los de Lucifuerza, liderados por Agustín Tosco, tomaron el control de la ciudad y lograron su ocupación durante unas 20 horas, acompañados por los estudiantes que se sumaron a la medida de fuerza. A partir de las 11 de hoy jueves, por decisión de las dos CGT, los obreros abandonaron su trabajo en las fábricas y se dirigieron en manifestación y columnas al centro de la ciudad. Allí, ingresando al urbe por varios puntos, la policía no fue suficiente para contenerlos. Esta es la caravana en la que se conduce la escuela de tropas por Avenida Colón al 3100 a la ciudad de Córdoba, para hacerse cargo de la situación. Se produjeron incendios y ataques a las principales empresas multinacionales y, superadas las fuerzas policiales, la represión brutal la encaró el ejército. Decenas de manifestantes muertos y cientos de detenidos. La rebelión popular movió los cimientos de la dictadura de Onganía. El gobierno declaró el estado de sitio en todo el país. Esta medida significó la suspensión de las garantías constitucionales de los ciudadanos. El Cordobazo marca un punto de inflexión en la vida política argentina. Y como siempre, en nuestro espacio en Redacción Abierta en los CCRT, siempre hay espacio para hablar y leer y releer lo que fue aquella gran gesta obrero estudiantil de 1969, de la que se van a cumplir 55 años. María Cristina Salvarezza fue participante del Cordobazo, militante histórica de derechos humanos. Juan Carlos Cabrito Toledo, creo que es la primera vez que viene, periodista que cubrió el Cordobazo para el diario Los Principios y LB2. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, gracias por estar. Gracias. Bueno, gracias a ver, ustedes. ¿Recuerdos de ese día, María Cristina? Ese día y los previos, porque los creo previos, que la verdad, ¿no? Si recordamos ese día, decimos que Cordobazo fue un solo día. Es verdad. Y tengo que reprocharles que ahí no están las fotos de las mujeres. En esas movilizaciones estábamos las por supuesto, mujeres. Y hemos hecho trabajo sobre las mujeres ¿Y por qué no lo sacan? Hemos reivindicado, pero bien reprochado. Le vamos a hacer el tirón de oreja a la producción, porque la verdad es que es bueno, interesantísimo. Porque recortaban la foto de Tosco hasta donde llegaban 2 o 3 hombres más, y más allá estábamos nosotras. Totalmente, digamos, hecha la aclaración, la verdad, porque tuvieron un rol protagónico, claro, y la verdad que sí, es interesante. Yo en esos años era estudiante, recién llegada del interior, como tantos otros, golpe de Onganía, cierre de las facultades y las calles abiertas. Abiertas en los sindicatos, en los salones, en los barrios, en las villas. Y como estudiantes de arquitectura estábamos haciendo trabajo de campo y bueno, empezamos a mamar una realidad totalmente distinta a la que se vivía dentro de la facultad. Claro. Entonces nuestras aulas eran los sindicatos, los salones de los centros vecinales, los barrios, y nos alimentamos con otras cosas, no con el yo y el proyecto, sino con el nosotros y el proyecto. Ese nosotros que empezó a surgir mucho antes del año del Cordobazo. Ya 67 estoy hablando.
Déjame un toquecito porque le quiero preguntar a Juan Carlos. Bueno, la verdad que no he vivido ninguna cobertura periodística de ese estilo, Juan Carlos, entonces, bueno, apelo a tu buena memoria y a lo que fueron aquellos días. Sí, a mí me cuesta hablar del cordobazo y circunscribirlo al 29 de mayo. Lo mismo que dice Cristina, sí. Porque no es, ese fue el día de la furia. Claro. Y el día de que a la dirigencia la sobrepasa la explosión popular, porque se desborda todo. Si bien la intención de los gremios que nosotros participábamos en los plenarios era de llegar al centro bajo cualquier circunstancia, es decir, se preveían que iban a ser graves incidentes, porque Córdoba en ese tiempo se llamaba la Córdoba de las Campanas, pero a las 7 de la mañana era la Córdoba Azul. Habían traído todos los policías del interior, estaban uno al lado del otro, en la avenida Vélez Sarsfield, 2 cuadras para allá de 27 y 2 cuadras para el sur, todas cubiertas de policía. Así que no iban a llegar al centro. A los trabajadores del ESMATA, que era el principal foco del conflicto, no le dejan pasar los ómnibus para que lo vayan a buscar a las 10. Claro. Y entonces deciden venir a pie. Y del momento mismo que pasan por la puerta 19 de salida de Renault, de Santa Isabel, en ese tiempo era Ica, Claro. los empiezan a gasear. Y ahí en esa columna yo entro a participar a partir de lo que hoy es Barrio Parque Horizonte y Barrio Atlántica. Esos barrios eran todos descampados, y eso facilitó que la policía los gaseaba, pero se escapaban por los montes, por todo eso que había descampado, y se volvían a concentrar. Y así, de esa forma, llegaron a la Plaza de las Américas, donde comienza la más grave represión que yo pude presenciar hasta entonces. Fue bravo. No los pueden parar, no los pueden parar. Y ahí yo empiezo a ver la solidaridad de los vecinos, porque incluso nos ayudaron a nosotros, porque nos facilitaban trapos mojados, porque había gases, tiros. En ese tiempo no había bala de goma. Así que cuando la Plaza Vélez Sarsfield estaba rodeada de árboles, lo que nos permitía a algunos periodistas cubrirnos un poco. Y ahí es cuando se produce el momento más grave, que yo creo que es cuando lo hieren a Máximo Mena, que es la primer víctima conocida, porque la policía viene desde lo que es el Teatro Libertador, con las pistolas disparando a mansalva. Cristina, espérame un minuto ahí, cabrito. ¿En qué momento ustedes como estudiantes se suman a eso que pasaba en esa jornada? Yendo a esa jornada, yo sé que vos venías contextualizando los días anteriores, pero en esa jornada. No, nos destinan, cada facultad tenía un destino. Medicina, abogacía, ingeniería, arquitectura le toca a la zona norte, camino a Jujuy, que había varias hilazas por allí, y nos piden a los estudiantes de arquitectura que hagamos folleterías, cómo se hacían los clavos miguelitos, cómo se doblaban para que estuvieran siempre parados, cómo se construía una bomba molotov. Entonces, como sabíamos dibujar, nos redujeron a propaganda escrita. Pero también a los compañeros de abogacía, qué medidas tenían que tomar para no permitir un allanamiento, qué tenían que hacer. A los de medicina, cómo reprimían los gases lacrimógenos, porque sí había muchos gases lacrimógenos en ese momento. Entonces era la cebolla, un pañuelo mojado, todas cosas caseras escritas y distribuidas en esas periferias, ¿no? Y allí es cuando nosotros nos enteramos, en la zona norte. Esto que contás vos también vuelve a dar la pauta de esa organización y no esta cosa a veces espontánea que se cree, ¿no? Una gran organización previa, ¿no? Sí, sí. Es así, perdón que te interrumpí. No, y partimos con esos folletitos y esa noche estuvimos, del 28, tuvimos asambleas en los barrios, dormíamos en las escuelas y nos preparamos para el otro día, sí, la gran movilización. Pero cuando las motos iban y venían, porque no había teléfonos celulares ni nada.
Cuando venimos avanzando para cruzar el puente de General Paz, ya estaba copado por la policía, aún el ejército no estaba dentro de Córdoba, y tuvimos que cruzar el río por el lado de la cervecería Córdoba y nos mojamos. Entonces la gente de Alberdi nos llevó a su casa, nos cambiamos, y allí empezó la participación activa de lo que yo digo que los francotiradores que estaban arriba de los techos no tenían solo armas, eran los vecinos que tiraban los calefones, tiraban las cómodas viejas, las sillas, y con eso nosotros abajo construíamos las barricadas para detener el ejército que ya venía, ¿no? Bueno, y así fue que nos ligamos a todos a la cervecería Córdoba, al hospital de clínica, que estaba fundamentalmente lleno de estudiantes universitarios, porque ahí era zona de pensiones, y luego bajamos al centro. Cuando fuimos bajando al centro, ahí miramos los techos y yo quiero hacer un homenaje a esos compañeros que estaban defendiendo Córdoba, ¿no? Estaban defendiendo y tratando de que el ejército no entrara a la ciudad desde allá arriba. Muchos de ellos, porque hay sobrevivientes que tuvieron después detenidos en prisiones militares de La Pampa y en Rawson, dieron sus testimonios, ¿no? Que no sabían manejar un arma, iban con ondas, con lo que sea allá arriba. No tenían idea de lo que era manejar un arma, pero sin embargo estaban apostados defendiendo Córdoba. Eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención, que nosotros no hemos podido reorganizarnos, no digo con armas, digo de tal manera de defender todo lo que pasó en el bloque anterior, con la llegada de Milei, la represión de la policía, que no nos hayamos podido nosotros crear nuestra propia defensa para que no nos agredan, ¿no? Y defender Córdoba, defender el centro, y que ni el gobernador salió a defendernos, ni el vicegobernador, ni los diputados, nadie, estamos solos. Los jubilados, en este caso yo soy jubilada, usted también, los docentes, porque cómo reprimieron ahora, es bueno, más o menos. Bueno, por eso queríamos traer un poco este bloque justamente atado a lo que fue esa gesta, lo que fue el recuerdo también de ese día. De esto que dice Cristina, ¿cómo te lo recordás, digamos, a esa gente también anónima, digo, de alguna manera participando para contribuir a las barricadas? ¿Cómo se cronicaba eso? Para mí, una cosa que no quería dejar pasar por alto, el Cordobazo es producto de una alianza obrero-estudiantil. Y para mí, se podría que marcar una fecha de la iniciación del Cordobazo, es la noche de los bastones largos. Claro. Cuando Onganía entra a sangre y fuego a la universidad. Ese hecho se repite un mes después en Córdoba, el 22 de agosto. Sí. La masacre de Trelew. Claro. En que lo sacan a todos a bastonazos, que habían tomado lo que hoy ciencias exactas, todo eso. Entonces, había una gran movilidad social, y como nunca, los obreros, los hijos de los obreros, tenían acceso a la universidad, y ella la que atacó Onganía. Onganía quería establecer una universidad de élite. Entonces, ahí es donde se produce esa asamblea de gran nivel que se dio, como ella apunta, entre estudiantes y obreros. No nos olvidemos que en la mesa del domingo el hijo le contaba cómo no podía estudiar o cómo no podía acceder a los estudios teniendo la posibilidad económica, porque el Cordobazo, que mucha gente no entiende cómo se dio, tenía los más altos sueldos del país. Los trabajadores industriales de Córdoba, que se los quisieron quitar, como el sábado inglés, las quitazonas, entre otras cosas. Entonces, no había un motivo y había, además de plena ocupación, mayor ofrecimiento de trabajo. Aquel que era fresador, sin embargo salieron a la calle. Y sin embargo salieron a la calle. Claro, no había una razón para semejante estallido. Pero el estallido se da en contra de la dictadura. Por eso la sociedad reacciona. Por eso la sociedad acompaña. Porque no había libertad. Yo, por ejemplo, te contaba fuera de cámara, yo puedo cubrir el Cordobazo, porque yo a la mañana trabajaba en la redacción de LB2, pero el ejército prohibió la difusión del paro.
Entonces yo le digo al jefe, che, mira, yo tengo que ir hasta la Renault. Bueno, anda, no hay problema. Y ahí lo cubrís también para Claro, el diario nosotros, Los Principios. Nosotros y ahí pude trabajar, después ya seguimos, porque yo voy a esperar las tropas en la calle Rioja, y en Rioja, en General Paz, hay un incidente con alguien que le tira cosas desde un 5.º piso, entró el ejército y lo saca. Y después el ejército se establece en el terreno aledaño a Los Principios, en la esquina de 9 de Julio y General Paz, que era un gran baldío. Pleno centro. Pleno centro. Ahí se establece el comando. Hacen comando con Jorge Raúl Carcaño. Un gran compañero. Abrió la ventanita por donde se entregaban los diarios, porque ahí venían los camiones que salían a la distribución, y les ladró. Estaba el comandante, sus capitanes, sus coroneles, y les ladró. Entonces nos vinieron a querer abrir la puerta del diario. Nosotros ya la habíamos afirmado bien a la puerta. Claro. No la pudieron abrir, pero ¿qué nos hicieron? Nos cortaron la luz y el agua. Tranquilos los muchachos. Así que pasamos la noche a vela, pero sin nada. No teníamos luz. Qué lindo. Qué buen recuerdo. Me queda poquito tiempo, Cristina, pero sí. digo, ¿qué te queda, digamos, trayéndolo? Recién lo traías acá, digamos, al presente también, digamos. ¿Qué te parece importante recordar para traerlo ahora, que nos sirva? Lo que Tosco dijo, ¿no? Obreros y estudiantes unidos y adelante. Porque la I no está, porque si es copulativa la I ahí. Une. Une, engancha, junta obreros y estudiantes unidos y adelante. Si nosotros no comprendemos que los jubilados, los desocupados, los movimientos sociales, los actuales desocupados, los que van a venir, no nos unimos y no empezamos a trabajar en nosotros de distintas clases sociales, no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado, divididos no vamos a ningún lado, y es la única salida para enfrentar este gobierno nefasto, dictatorial que tenemos, porque no hay otra cosa. Muchas gracias a los dos por ese recuerdo, y por ese recuerdo de esa noche que, bueno, traes ahora. Sí. Gracias, Juan Carlos. Gracias a usted. A mí, a lo largo de los años, y lo he dicho muchas veces, no he visto de otra explosión popular tan espontánea. Ella habla de organizarse, pero esto fue una cosa, un estallido social, un auténtico, eso me quedó grabado. Y nosotros, una cosa que habría que significar, no había celulares, no había móviles. Y vos me preguntás cómo de una barricada a otra se comunicaban. Y se comunicaban a través de las palomas, que eran las pumitas, o todo aquel que tenía moto hacía lo que hoy hace un delivery. Se iba de la barricada de Boulevard San Juan y Arturo me va a la barricada de Barrio General Paz o a comunicar. Y de esa forma estuvieron todos comunicados. ¿Por qué? La verdad, me quedaría charlando ahora, pero me quedo con ese último. Gracias, Juan Carlos, gracias, Cristina. Me quedo con los deliveries de la revolución, digamos, que bueno, también en algún momento los vamos a reivindicar y los vamos a traer acá al piso. Nos vamos al último corte en Redacción Abierta y ya venimos con eso.